Nosotros tenemos el comentario que vamos a pedir con respecto a esta tercera acusación constitucional que se presenta en contra del presidente Pedro Castillo y que se va a ver mañana en un pleno extraordinario que ha convocado el Congreso de la República. El presidente del Congreso, José Williams, le estamos pidiendo un comentario sobre el tema a nuestro amigo y colaborador, el doctor José Napari Wong, constitucionalista y experto en temas legislativos y electorales, para que conocer su explicación, su expectativa desde el punto de vista constitucional de esta tercera acusación por traición a la patria y por incapacidad moral, todos los adjetivos que se conocen con respecto a la gestión del presidente Pedro Castillo, generado en el Congreso de la República. Adelante, bienvenido, doctor. Bienvenido. ¿Cuál es el comentario respecto a esta tercera intentona del Congreso de vacar al presidente Castillo? Este intento es como cualquier otro procedimiento de vacancia por incapacidad moral. Acá lo que va a terminar ocurriendo es que, bueno, ya se dio cuenta de la moción, ya se corrió traslado de ello al presidente de la República. El día de mañana a las 6 de la tarde se va a ver si se admite esta moción de vacancia. Si es que se admitiese, ya ahí sí se citaría, se tendría que definir en qué fecha se invitaría al presidente, que no es obligatorio que comparezca, podría comparecer única y exclusivamente su abogado, que podría ser el doctor Palomino Manchego, y luego de ello se procedería a la votación viendo si es que se consiguen los 87 votos o no. En este caso, el papel del TC en un procedimiento declaratorio de vacancia, en el sentido estricto, al día de hoy es ninguno, porque no hay ningún procedimiento, no un proceso de amparo o proceso competencial en trámite frente al TC. Si eso se puede dar de acá hacia la fecha en que se termine aprobando, podría darse, pero en principio no ha ocurrido. Ahora, y ahí viene un tema bien interesante, porque podría darse el caso que, o sea, la única forma que el TC pronuncie sería casi como un competencial, porque con un amparo nunca llegaría, porque el amparo se presenta bueno, ya con la nueva norma, sala superior, luego la Suprema y luego recién el TC, y esos tres pasos toman tiempo. Para cuando eso ya se dé, ya probablemente, si es que hubieran los votos, cosas que personalmente dudo, el presidente estaría vacado. Claro, salvo que el presidente plantea un amparo con cautelar a efectos que se suspende el trámite del procedimiento de vacancia, o que en todo caso la pretensión de la cautelar podría terminar siendo que se tramita el procedimiento de declaratoria de vacancia por incapacidad moral permanente, pero que de obtenerse los 87 votos no se ejecute la decisión, que es un poco algo similar a lo que ha hecho el Congreso con la competencial con cautelar que ha planteado ante el tribunal, ¿no? Que es que se ha pedido que el presidente no disuelva el Congreso cuando ni siquiera hay ninguna cuestión de confianza o voto de investidura que pudiera conllevar a ello, ¿no? Creo que el presidente de la República, vía amparo, podría darse el caso. Si es que correspondería a un proceso competencial por este tema, a mi juicio no. Vizcarra lo intentó. Yo personalmente creo que no corresponde, porque acá estamos hablando de un tema de derecho subjetivo, no un tema competencial. O sea, la vacancia por incapacidad moral va al sujeto. Que este sujeto ejerza un cargo, sí, pero va al sujeto, al titular del derecho a ser elegido, que se proyecta durante todo el periodo de mandato representativo. Estamos hablando no de competencias. No se afecta per se ninguna competencia de la presidencia de la República si es que se produce la vacancia por incapacidad moral permanente, porque tienes a la vicepresidencia, o en el peor de los casos, al presidente del Congreso, que va a seguir asumiendo ese cargo, aunque sea de manera provisional, con lo cual no hay ninguna afectación a nivel formal en el ejercicio de las competencias, con lo cual es un absurdo. Ahora, respecto a la segunda consulta sobre la argumentación de que se genera la incapacidad moral por desmantelamiento de la administración pública y copamiento clientelista en las instituciones del Estado,
Yo personalmente creo que en realidad se quiere forzar una responsabilidad política que no existe. Es decir, el presidente de la República no tiene responsabilidad política en sí mismo. Es más, sus actos carecen de valideces que no están refrendados por un ministro, porque precisamente quien tendría que asumir la responsabilidad es el ministro y no el presidente de la República. Y creo que al menos ese argumento no es dable, no, no eres inmoral por, entre comillas, desmantelar a la administración pública. Podrá ser un inepto, podrá ser un ineficiente, podrá ser un irresponsable, pero no un inmoral, ¿no? Entonces, inmoral es que tú utilices tu poder público para obstruir la labor de la justicia, para desaparecer pruebas, para facilitar la fuga de tus amigos o familiares, o evidentemente que no los encuentren. Eso es inmoral, ¿no? Aparte, probablemente delictivo, porque también encubrimiento real y encubrimiento personal, delito de obstrucción a la justicia. Eso es inmoral, ¿no? Pero en sí mismo ese argumento de desmantelamiento de la administración pública es ineficiencia, es irresponsabilidad, es negligencia, pero no es inmoralidad, ¿no? Entonces, la incapacidad moral permanente no está pensado en clave de medición de la eficiencia en la administración pública. Está pensado, vale redundancia, si quisiéramos uno forzar la figura, en clave justamente de moralidad, ¿no? En clave para que sea el contrapeso a la imposibilidad de tramitarle un juicio político o un antejuicio por cualquier delito distinto a 117 al presidente de la República. O sea, no está pensado pues en tema de eficiencia, ¿no? Entonces ahí ese copamiento, ya, si copar en la administración pública fuera incapacidad moral permanente, ya tendríamos un montón de autoridades, no solamente nacionales, sino subnacionales, que estarían incursos en un supuesto que podrían ser considerados incapaces morales permanentes, ¿no? Y eso no es, ¿no? Ahora, que copes gente, que copes el Estado con personas que no son capacitadas, eso no es inmoral, es negligente, es irresponsable. Entonces, lo cual creo que en sí, y respecto a la pregunta de quién gana la disolución del Congreso o la vacancia, yo creo que no importa quién gana, sino más bien que quienes pierde es el país, ¿no? Porque acá estamos en la lógica de quién se tumba primero al otro, y eso es un absurdo, eso es no tener un sentimiento constitucional y una lealtad con el país. No, acá no es una pugna de quién se cae primero, acá es una pugna de cómo mejoramos la representatividad y la eficiencia, ciertamente, en la gestión pública, ¿no? Eh, Me queda clarísimo que quienes pierden con estas confrontaciones que vienen de años es el pueblo, ¿no? El pueblo que tanto es mencionado por uno o por otro como cliché, pero que probablemente sean los que menos terminen pensando a la hora de lanzar estas propuestas, ¿no? Si me preguntas en el plano jurídico, considerando el plano normativo, yo creo que veo muy poco probable la disolución, salvo que quiera el presidente Castillo arriesgarse a un golpe de Estado y terminar preso el resto de sus días, que y la vacancia tampoco la veo viable, no creo que haya 87 votos, ¿no? Entonces, con lo cual suena más a fuegos artificiales con miras a quedarse todos que a un intento real de que se vaya uno o el otro, salvo que, como te comento, alguien quiera quebrar el orden constitucional. Gracias, doctor Naupari. Gracias por el comentario del tema del proceso, del trámite, y también por este comentario de fondo de la situación presentada y que se va a ver mañana jueves en el pleno que se está convocando para este tema de la tercera moción de vacancia por presunta incapacidad moral permanente. Se va a ver este jueves, y para admitir la moción de vacancia se requiere, como ha dicho el doctor Naupari, el 40% de los votos hábiles de los congresistas. Estamos hablando de 52 votos. Los tienen, al parecer sí, porque se hablaba, el congresista que ha presentado la moción hablaba de que un total de más de 80 congresistas habían firmado y estaban de acuerdo, en todo caso, con esta tercera moción de vacancia.
Vamos a ver, eso se va a desarrollar mañana. Hoy está en proceso la aprobación de la Ley General de Presupuesto 2023, que tiene que aprobarse sí o sí. Estaremos atentos a través de BIS Noticias de lo que ocurre.